muchas gracias a todos por celebrar el 27 de febrero con actos como estos. La poesía es contraria al límite de tiempo, pero bueno, tenemos que ajustarnos al Yo tenía una pequeña introducción que no tiene que ver nada con la lectura de poemas, en el sentido de que no son poemas, relacionado con el pueblo saharaui, la lengua del pueblo saharaui, que es el hasanía, y lo que voy a hacer es un poquitín pasar de largo para que os sirva un poquitín de referente. Los autóctonos del Sáhara Occidental son bereberes. Los árabes llegan en el siglo VIII, pero prácticamente no ha habido influencia de los árabes, incluso del Islam. A partir del siglo XI es cuando se instala el Islam. A partir de ahí se destruye la cultura bereber. ¿Y por qué? Porque el Islam el árabe es la lengua del Islam. Lleva un libro sagrado detrás y es muy fuerte. Y ya en el siglo XIII, el mestizaje entre las tribus árabes que llegan de Arabia, invaden el Sáhara, con los bereberes sale el hasanía, que es lo que hablamos, que es un 70 y pico %, se dice, árabe. El bereber queda en topónimos en el Sáhara o queda en viejos utensilios y algún que otro verbo que tiene sinónimos en árabe, que están prácticamente los verbos en bereber, en el hasanía en desuso. Ahí de alguna manera, desde el siglo prácticamente XIII se empieza a escribir la poesía, pero la poesía en cuanto a métrica, en cuanto a rima, muy ajustada a la poesía árabe. Se sigue esto, lo ha dicho González Moure, ser poeta en el Sáhara históricamente es algo importante. Hay mucho tipo de poesía, no quiero entrar en la métrica, en lo demás, en el hasanía, pero voy a lo siguiente. A partir de principios del siglo XX es cuando prácticamente hay presencia española en el Sáhara, pero presencia de la población española y de escuelas y de maestros es prácticamente a partir del 40. Antes del 40 no han habido escuelas, sobre todo en el 50, pero a partir del 40. Ahí es cuando empieza a nacer el germen de los poetas saharauis que escriben en español. A finales del 60 hay un grupo, aún siguen, son personas que viven aún. Podríamos hablar del Bashir Ahmadi, podríamos hablar de Hamdi Bouha, que es ahora ministro para África, de Buhari Ahmed, que es el representante de la ONU. A partir de ahí, a partir de los 60, ya empieza a haber un grupo que escribe con sus periódicos en los institutos, con sus poemas, sus cosas. Pero grupo, ha habido un grupo en el 75, del que provengo yo y proviene Mohammedi Fakalla, que está en los campamentos, y uno ha caído en la guerra, que era un poeta muy bueno, se llama Dahan, es de Dakhla. Mohammedi y yo somos de la UNL de Dakhla, y era un chaval, yo lo conocí en los campamentos, lo traté porque dábamos clases los dos. Este chaval era de alguna manera, su poesía estaba muy influenciada por Antonio Machado, muy influenciada, era un buenísimo poeta. La pena es que sus poemas se han perdido. Yo he ido buscándolos para publicarlos, pero no he podido encontrarlos, he hablado con familiares. Bueno, hay ese grupo, hay gente que le llama el grupo del exilio, y yo prefiero fechas, no sé por qué. Yo le llamo el grupo del 75, había un tal Taher, unos cuantos. Pero como el drama del pueblo saharaui es mucho más grande que todo lo demás, pues la poesía era algo que hacíamos. Pero era una poesía minoritaria. Una poesía minoritaria porque ahí la poesía tiene un matiz oral. Aunque se escriba en hasanía es oral. Y eso es más fuerte incluso de lo que podíamos hacer. A partir de ahí pues se ha empezado a escribir
y llegamos a lo que es la generación del 2005, la que también se le conoce por la generación de la amistad. Ahí ya hay varias edades. Estoy yo, Mohamedi, Bahía, somos prácticamente de la misma edad. Y luego los chavales que les llevamos casi 10 años. Chavales que algunos de ellos les hemos dado clase, al menos en mi caso, les he dado clase. Y la necesidad de crear un grupo y de que ese grupo haya dinamismo entre él, y todo por la poesía y por la cultura hispano-sahara. A partir de ahí, pues nace todo esto. Yo quería empezar con unos poemas de los chicos. El grupo está formado por Ali Salim Selmu, más conocido por Pirri, Bahía Wah, Sheikh Abdel Mahmoud, Liman Boisha, Weli Lehsan, yo mismo, Mohamed Ebnu, digo Ebnu porque con el nombre no lo vais a conocer, Mohamed Ifakalla, Salah Abdullahi, Zahra Hasnawi, y luego una incorporación de Sukaina Ali Taleb, es una madrileña, una saharaui madrileña, una chica nacida en Madrid, toda su vida ha estado en España, que escribe prosa, no escribe poesía, escribe periodismo. Sukaina Ali Taleb, Fernández Pazos. Fernández Pazos. Pues mira, voy a pasar a leer algunos poemas de los chavales primero, porque la idea era que viniesen dos, al final no ha podido venir alguien. Y bueno, me encargo yo de un poco de representarles y que esto sea de al menos una participación de todos. Voy a empezar con un poema de Weli Lehsan que se titula Buscando paz.